Bueno, el tema que vamos a hoy a estudiar se llama la muerte espiritual y el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que es necesario para todo ser humano que quiere entrar al reino de Dios. El nuevo nacimiento no viene por obras, como enseñan los religiosos. El nuevo nacimiento es cuando Dios detectó fe en la persona. Entonces hace nacer el espíritu de nuevo. Por eso vamos a hablar de la muerte espiritual. El hombre la mujer nace trino, a semejanza de Dios. Cuerpo, espíritu y alma. Resulta que cuando ya se hace el conteo del primer pecado cometido, que es una infracción a la ley, ahí muere el espíritu y es el corte de las comunicaciones con Dios. Y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Sí? Eso está en la palabra. Cuando dice en Éxodo capítulo 3 versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, cuando le dijo a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés iba por el desierto, pastoreando sus ovejas, tenían rebaños de su suegro Yetro. Él tenía que él huyó a la tierra de Madián porque había matado a un egipcio en Egipto. Entonces tuvo que huir, porque el faraón lo estaba buscando para matarlo. Tuvo que huir. Resulta que ahí, en el monte Sinaí, estaba pastoreando las ovejas y una zarza se encendió en llamas, ¿sí? Y no se consumía, el fuego no consumía, eso le llamó la atención a Moisés. Entonces cuando fue a ver a la zarza, era Dios, que estaba en forma de fuego en esa zarza y le hablaba, Moisés, Moisés, no te acerques, quítate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra santa. Bien, entonces le dice, yo soy el Dios de tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Resulta que Abraham, Isaac y Jacob cientos de años antes ya estaban muertos, sepultados. Entonces, ¿cómo que es Dios de ellos? Porque Dios es Dios de vivos. Abraham, Isaac y Jacob están vivos en el reino de Dios. Tienen vida eterna, ¿sí? Están vivos. Entonces Dios es Dios de vivos. Cuando la persona muere espiritualmente por haber cometido al menos en la vida una infracción a la ley de los 10 mandamientos, no matarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo, ni los bienes, ni su esposa, ni su casa, ni nada. No cometerás actos impuros, no fornicarás, eh, guardarás el día sábado y lo santificarás, así. Y los 10 mandamientos. Uno solo cometido en toda la vida, y hay un decreto condenatorio en el libro de Ezequiel, capítulo 18 versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. El alma que infraccione un punto de la ley, en este caso, ¿por qué un punto le digo yo? Y si no lo dice en la Biblia, sí lo dice. Un punto de la ley. Dice que la paga del pecado, no de los pecados, de un pecado al menos. La paga del pecado es con la muerte del alma, el alma que pecare, no tu cuerpo, ni tu mente, ni nada. Bueno, tu mente es tu alma en realidad. En la Biblia se lo simboliza como el corazón. Somos nosotros, somos lo que somos, ¿sí? Dentro de este cuerpo de carne. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, en estado de muerte por haber muerto su espíritu, muerte espiritual. Y ahora lo voy a explicar con distintas partes de versículos. ¿Cuándo muere el espíritu? Cuando hemos cometido al menos un pecado, una desobediencia al mandamiento de Dios. Resulta que Adán desobedeció un solo punto que le dio Dios. Y a Moisés Dios le dio 10 mandamientos, ¿sí? Los cuales son imposibles de cumplir. Y la ley es una maldición para nosotros. ¿Por qué? Porque no la podemos cumplir. Entonces, ¿para qué Dios nos dio los mandamientos si no los podemos cumplir? Dios es santo. Su carácter es así.
Él no infringe la ley, Él es así, y Él nos hizo a imagen y semejanza. Entonces, ¿para qué nos dio eso? Lo explica en Romanos esto. Dice que por las obras de la ley, esto es Romanos capítulo 3 versículo 20. Déjamelo ver si no me estoy equivocando, pues lo pueden buscar también. Es Romanos capítulo 3 versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues, sí, es Romanos 3:20. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Vos no vas a saber lo que es cometer adulterio si no te lo dice Dios. ¿Y sabés por qué no lo vas a saber? Porque dice Dios que en nuestro corazón estamos llenos de maldad. Dice que somos malos. Dice que estamos como podrida llaga, hediendo de olor a podrido. Así estamos delante de Dios. Dios mismo nos lo dice. Entonces la gente no se quiere ver así. Cuesta un mundo y es casi imposible para nosotros. Porque el malo se cree bueno y somos todos malos. Nos cuesta un mundo vernos que en realidad tenemos que ir al infierno. Entonces Dios dice, primero hay que arrepentirse y después creer en el Evangelio. Las dos demandas de Jesús. Dios, en cuerpo en carne y hueso, bajado al mundo, sin pecado. Pero no vino acá a alardear, miren cómo yo soy. No, vino a que le sean imputados todos nuestros pecados en su cuerpo, en imagen de cuerpo, porque los pecados que cometemos son carnales. ¿Por qué digo carnales? Porque hay una ley en nuestros miembros que nos obligan a pecar, queramos o no. ¿Sí? Los religiosos te dicen que no, que tienen que cumplir la ley para supuestamente irse al cielo o para no perder la salvación. Bueno, obviamente ellos no tienen salvación porque ellos creyeron, sí, pero sin fe, no creyeron convencidos de lo que Cristo hizo. Entonces la persona que tuvo arrepentimiento, metanoia, cambio de pensamiento. Conformar tu pensamiento de lo que vos pensás de vos mismo, porque está escrito también en Proverbios capítulo 23, versículo 7, cuál es el pensamiento, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él, el hombre. ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. De acuerdo a lo que yo pienso y creo, así soy yo y así creo que son las cosas. ¿Sí? Así piensa el hombre, mujer, todo. No, yo creo que esto es así, que si yo me porto bien, en la vida estoy bien y que no creo ser tan malo o mala porque no cometo asesinatos ni violaciones y no robo. Me gano la vida honradamente, no cometo adulterio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, eso es porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Esto es Proverbios 23, versículo 7. ¿Sí? Esto es lo que está explicando Dios de cómo nos creemos nosotros que estamos. Pero el metanoia, el cambio de mente, te está diciendo Dios realmente cómo estamos. Dios te dice, no, no es como vos decís. Vos estás así y así y así adelante mío. Reconocelo. ¿Por qué tenés que reconocerlo? Porque dice arrepentirse, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es que Cristo, 1 capítulo 15 versículos 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y así nos dio la vida eterna. Así está escrito. Segundito. Entonces, el tema de hoy es la muerte espiritual y el nuevo nacimiento. La muerte espiritual, cuando muere el espíritu de ser trinos, cuerpo, espíritu y alma, muere el espíritu y quedamos duales. Ya no somos conocidos de Dios. Ya no nos escucha, ya no nos oye. Por más que le pidas, le ruegues, no te escucha y no te oye. ¿Sí? No te escucha y no te oye. Entonces, para que vuelva a hacerte de parte de Dios lo hace, porque es una promesa de Él. Nacer de nuevo el Espíritu en vos, hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Arrepentirse es metanoia. ¿Cómo estamos delante de Dios? Muertos espiritualmente,
corrompidos moralmente hasta que nos muramos, vamos a pecar y vamos marchando al infierno. Así estamos, todos, todos, porque no hay justo ni aún uno. Dice la Escritura en Romanos 3 versículos del 10 al 18. Dice un montón, dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Vos también, yo también. Todos nos hemos desviado, nos dice Dios. Aún así hicieron inútiles. No hay nada que puedas ofrecer a Dios. No hay ofrenda que puedas ofrecer a Dios para que esté salva tu alma. Por lo tanto, no sirve que le prendas velas a santos, no sirve que reces todos los días, no sirve que creas que por hacer obras Dios te las va a aceptar, no sirve que hagas peregrinaciones a los santos o a las santas, porque esos son inventos esos. La palabra de Dios no fue escrita por hombre, fue dictada por Dios y llevado a manuscrito. La palabra de Dios salió de la boca de Dios. Y no tenés fe porque no lees la palabra. Y no la entendés porque estás muerto espiritualmente. Porque la palabra de Dios es espiritual y nosotros somos carnales. Te voy a decir dónde dice que somos carnales desde el Génesis, o sea, la antigüedad, el principio. Esto es en Génesis 6, capítulo 3, capítulo 6, versículo 3. Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. No contenderá para siempre. Los 120 años no son que yo vivo hasta 120 años y no más, porque hubo gente que en los profetas antiguos las personas vivieron más de 120 años. Se está refiriendo a 120 años jubilares. Un jubileo son 50 años. 120 por 50 da 6.000 años. ¿Sí? Cuando se acaben esos 6.000 años, empiezan los 1.000 años de reposo. El 7 es un número que termina un proceso ya iniciado desde el número uno. ¿Sí? El 7 es el número de Dios. Siempre es 7. Lo que está escrito en la Biblia no está escrito al azar de ninguna manera. Todo tiene su propósito. Los entendidos que vienen estudiando la Biblia eh, eh, son muy entendidos en la Biblia. Los salvos, los salvados. Sí, los salvados la entienden bien. Pero hay muertos espirituales que también la pueden llegar a entender, pero no porque el Espíritu Santo los guió a entenderlos. ¿Sí? Porque el muerto espiritual no puede entender las cosas de las palabras de la Biblia. Empieza a leer la Biblia y es chino para él, ¿sí? Porque está muerto espiritualmente. Porque al haber pecado, murió el espíritu. Desde que se empezó a contar el primer pecado, que sucede a temprana edad. Un solo pecado, un solo mandamiento, un solo pecado. Además, con romper uno es como haberlos infringido todos. Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, ofende y tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Mm? Así que si vos no cometés adulterio, no mentís, no robás, no matás, pero tuviste un mal pensamiento, Dios te culpa de todos los puntos de la ley. Vos para Dios matás, robás, cometés adulterio, mentís, ¿sí? Y estafás y todo, ¿sí? Entonces, el que quiera estar bajo la ley, es decir, las obras buenas de la vida, hacer el bien, que hay que hacerlo el bien, para que nos vaya bien en esta vida, está bajo maldición, ¿sí? Gálatas capítulo 3 versículo 10. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de la ley de los 10 mandamientos, entregada por Dios a Moisés. ¿Cómo Dios entrega algo que nos maldice? Dios nos entregó los 10 mandamientos para que cumpliéndolos, sin infringirlos jamás, podamos entrar al reino de Dios. Y resulta que somos pecadores, no cometemos pecados. Cometemos pecados porque somos pecadores, somos el árbol malo que da frutos malos. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Para el conocimiento del pecado. Pues si no, no vas a conocer nunca lo que sos. Jamás. No lo vas a conocer bien a detalle. Porque tenemos maldad. Para nosotros una mentirita piadosa no es grave entre vos y yo. Nos podemos incluso reír de una mentirita piadosa. Pero para Dios es muy grave. Pues Dios no miente. Un solo pecado y condena al alma al infierno. Una mentira. Así sea piadosa según nosotros es piadosa.
Pero este Dios no, este Dios es santo, puro, sin mancha, puro, santo. Y Él nos creó a semejanza de Él cuando estaba Adán en el Edén. ¿Sí? De manera que si no hubiera pecado y hubiéramos nacido todos sin pecado, somos todos iguales y a semejanza de Él, llenos de pureza, de luz, y no pecaríamos. ¿Sí? Pero no es así. Para eso tuvo que venir Cristo. En el primer pacto tenía que observarse el judío en la ley. Y donde había infringido un solo punto, murió espiritualmente. ¿Sí? O sea, había infringido un solo punto, el alma que pecare esa morirá. Tenía que ofrecer un sacrificio para pasar la culpa al animal. Entonces la deuda quedaba saldada. Y continuamente se iba a infringir la ley porque pecamos todos los días. ¿Entendés la diferencia de los religiosos que están por las obras? Están bajo maldición, porque no la podemos cumplir. Entonces la ley es una maldición, es una esclavitud, es mala la ley para nosotros. Es mala en el sentido de que no es mala la ley, porque la dio Dios. La ley es buena, pero nos condena, porque el pecado toma poder de esa forma. Pecamos, el alma que pecare, esa morirá. Entonces tenía que ofrecerse sacrificios continuos, que era figura y sombra del porvenir. Jesús el Cristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Por el momento lo quitó penalmente. Es decir, la persona cuando muere en Cristo, la persona que se arrepintió y creyó con fe en el Evangelio, cuando muere va al reino de Dios. Sí o sí. Sin perder la salvación como enseñan los religiosos. No se pierde la salvación, es vida eterna, no perece jamás, según la palabra de Dios. Ni nadie puede arrebatar de la mano de Dios ningún alma, ni el diablo ni nadie. Yo les voy a leer el tema de hoy, que es la muerte espiritual, para que no se me haga el video tan largo. Vamos a arrancar. Génesis 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Adán comió el fruto con Eva, se abrieron sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Se cosieron hojas de higuera y andaban escondiéndose en el huerto de la presencia de Dios, como anda todo muerto espiritual. Vos les hablás de que Cristo vino a morir por sus pecados, porque sus pecados le condenan el alma al infierno, y te hacen la vista gorda y no te quieren escuchar más. Les pareces un loco. Y dice la palabra de Dios. Esto es en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Porque la palabra de la cruz, ¿sí? Es locura para los que se pierden, es decir, para los que tienen que ir al infierno. Pero para nosotros los salvos, salvados por Jesucristo, los que nos dimos cuenta que teníamos que ir al infierno y no podíamos hacer nada con nuestras obras, que no hay nada que hacer y tenemos que ir al infierno. Ahí recién clamás por un Salvador. Y ahí está la buena noticia. 1 Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados y los pagó. Cuando dijo consumado es, significa está hecho. Yo te di vida eterna. Arrepentíos, mirate cómo estás, como yo te digo que estás, te dice Dios. Podrido, corrompido, marchando al infierno. Y cree en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y nos dio la vida eterna prometida. Consumado es. Ese es el Evangelio. Esto no te lo predican las iglesias, porque si no la gente se les va y disminuye su feligreses y su cantidad de platita. ¿Sí? No es bíblico tener que dar plata. Vos podés no dar nada. Eso era para la tribu de Leví, que tenían que dar el diezmo y ofrendas. Era un decreto de Dios y un mandato. En tiempos de Moisés y en primer pacto. Eso terminó. Por eso es un curro, esos son santurrones. Si te estás yendo a una iglesia o a una religión, huí inmediatamente de ahí. Huíle como la lepra. Seguimos con el tema de la muerte espiritual. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de comiera ciertamente vivirás. Comieron y cosieron hojas de higuera y estaban escondiéndose de la presencia de Dios. ¿Cómo murieron entonces? Ciertamente morirá. Pareciera que no, pero murió espiritualmente. Si moría en ese momento Adán y Eva, tenían que descender sus almas al infierno. Para siempre el infierno no se puede,
El tiempo ahora es el aceptable, mientras estás con vida. Tenés que hacer efectiva la salvación gratuita que te hizo Dios. Pues no es por obras, es por fe. La fe nos viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que yo te estoy leyendo es bíblico, no es palabra inventada, es de la Biblia. Lucas, capítulo 9 versículo 60. Jesús le dijo a alguien que le dijo, déjame seguirte, pero primero quiero enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es en Mateo también 8 y 22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos espirituales enterrando a sus muertos que murieron ya físicamente. El que murió con muerte espiritual, sin que Dios le haya hecho nacer el espíritu de nuevo, va al infierno. Por más que esté haciendo 24 horas obras buenas, va a parar al infierno. ¿Cuándo murió Cristo espiritualmente, sustituyéndonos a nosotros en la cruz? ¿Cuando hizo así y murió físicamente? No, cuando Él gritó cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dice abandonado? Muerte significa separación, tanatos. Cuando la persona muere, queda el cuerpo y el alma se despegó del cuerpo. Es separación, tanatos. Los médicos estudian tanatología. Tanatos, separación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué te has separado de mí? Le pregunta. Porque le fueron imputados nuestros pecados que se dejó él voluntariamente. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para esto, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, no se pierda, no se vaya su alma al infierno. Estas son las dos demandas de Dios. No te sirve que vos le estés prendiendo velas a santo. No te sirve de nada. Eso es ridículo lo que estás haciendo. Perdóname que te lo diga así. Es ridículo que estés haciendo peregrinaciones. Acá, por ejemplo, se hacen peregrinaciones a Luján, o no sé qué otro santo que no sé quién es, que pintan casitas rojas. No los quiero ni nombrar porque no va al caso, no viene al caso. Tenés que largar todo eso. Eso, pues te vas a ir al infierno. Si vos te morís, te vas a ir al infierno. Y la salvación es gratis. Dios la dio gratis. Gratis. ¿Sabés lo que es gratis? Por gracia. Gratis. Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Cuando Jesús gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después cuando vio que todo estaba cumplido, ¿sí? Para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Porque en los libros de los Salmos está escrito las palabras que cientos de años antes, inspirado por el Espíritu Santo, el rey David escribió los Salmos, ¿sí? Que eran las palabras de Cristo que iba a decir, ¿sí? Y las palabras que dijo estando en el lago de fuego, donde nos corresponde ir a nosotros, pero Él fue en sustitución para que no tengamos que ir nosotros eternamente. Pero ¿qué pasa con Cristo que fue al lago? Cristo tiene poder para dar su vida y tomarla de nuevo, porque es Dios. Nosotros no podemos hacer eso. Una vez que morimos físicamente, no podemos volver a la vida por nosotros mismos. No podemos. Vamos al infierno. De la única manera que podemos ir al reino de Dios es mediante su Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Porque un solo pecado en toda tu vida y tenemos cientos de miles acumulados hasta ahora, depende de la edad, pero pecamos muchas veces al día. Un solo pecado condena al alma al infierno. ¿Cómo pensás salvarte con tus obras? Prendiendo una vela, haciendo largas oraciones en tu casa. Eso no te sirve de nada. Tenés que dejar esas pavadas que te enseñaron. Eso viene de la religión. La religión es el intento humano de religarse con Dios por medio de méritos personales. Yo me enojo con esto porque la gente somos necios de nacimiento, como está escrito en la palabra. El corazón del niño está ligado a la necedad. La vara de la disciplina lo alejará de él. Ya nacemos ligados a la necedad, a la estupidez, ¿sí? A ser idiotas, todos, ¿sí? Por eso Dios tuvo que dar los 10 mandamientos y explicar cosas por cosas y varias veces y repetidas, porque somos tercos, porque somos duros de corazón, porque somos duros.
No queremos vernos que realmente estamos condenados al infierno. Un solo pecado condena al alma al infierno. ¿Cómo pensás salvarte? ¿Cómo vas a escapar del juicio de Dios? Dios es un juez justo. Tiene que juzgar cada pecado. Se va a hacer el conteo de tus pecados. ¿Cómo vas a salvarte? No te podés salvar vos. Ya te salvó Cristo, te ganó el cielo. Te pide que se lo creas de todo corazón, convencido. Es decir, sinceramente, que te preguntes, ¿le creí? ¿Le creí con fe? ¿Le creí convencido? Y decís, sí, porque y ahí renunciaste a tus obras antes de eso. Primero tuviste arrepentimiento. El arrepentimiento, cuando ves que no puedes hacer nada y te viste condenado al infierno, sabes muy bien que tus obras no te sirven para nada y no puedes hacer nada. Renuncias a tus obras y ahí clamas por un Salvador. Y la buena noticia es que ya lo hizo Cristo y lo cumplió. Te pide que se lo creas una vez que te arrepientas. Y sos sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Porque tiene que estar sellada la persona con el Espíritu. Cuando Dios venga a buscar a su iglesia, que falta poco, tiene que ver a los que están sellados con el Espíritu, a los que estamos, ¿sí? Porque así como yo estoy, yo soy un perverso y un inmundo pecador. Yo no soy un religioso, fui un religioso. Yo fui un religioso, ayunador, diezmista, ofrendante, repartía los diarios por las calles, yo predicaba y yo no era salvo. Pero cuando yo me arrepentí realmente, ocurrió el chispazo. ¡Pum! El chispazo que enciende el motor. No se apaga más el motor, no se pierde la salvación por pecar, porque si se perdiera por pecar, la perdemos todos los días y a cada minuto. Así somos, malos delante de Dios. El arrepentimiento es que conformes tus pensamientos de acuerdo a lo que Dios te está diciendo cómo estás. Somos malos. Génesis 6, versículos 5 y 6 vio, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Juan 5, versículos 25. De cierto os digo, dijo Jesús, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Los muertos espirituales, vos, que por pecar moriste espiritualmente como yo también morí en un momento. Pero Dios hace nacer de nuevo el Espíritu. ¿Para qué? Para que Dios pueda comunicarse con el salvado suyo. ¿Y quién es el salvado suyo? El que depositó fe en el sacrificio único, acepto a Dios. Dios ya no te ve como pecador. Dios te ve como si no los hubieras cometido nunca. ¿Por qué? Porque está saldada la deuda. Ya fue juzgada, ya, de parte de Dios entregando a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que hizo esto. Vos no vas a corresponder a ese amor arrepintiéndote y creyendo con fe, porque tenés la palabra de Dios. Ahí, de ahí te tenés que agarrar, de la palabra de Dios de que te lo está diciendo. Y yo te la estoy leyendo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Vos tenés que oír y oír y oír y oír y convencerte, persuadirte, ¿sí? Arrepentirte y creer con fe. Esto es evangelio. Esto es evangelio. Esto no se predica. Yo se lo predico a la gente en la calle y la gente me da vuelta la cara. No quieren oír. Si yo tuviera una iglesia y me vienen 1000 personas a oír, al otro día no me queda ninguna, o uno, o dos, o tres, o 10 nada más. ¿Por qué? Porque no quieren verse que están realmente condenadas al infierno. La gente se ve como buenita, como que no es tan mala. No, somos malos. Nos está diciendo Dios en su palabra que somos malos, perversos, inmundos. Éxodo 3, versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ya se los dije antes. Ellos estaban muertos ya, Abraham, Isaac y Jacob, pero murieron siendo salvos, porque habían creído a Dios, le habían creído con fe. ¿Sí? Abraham, Dios le prometió un hijo, y Abraham era viejo, y su esposa también, muy viejos, y encima su esposa era estéril. Pero Abraham le creyó, eso es creer con fe. En esas situaciones cree con fe. ¿Sí? Vamos con Génesis capítulo 8 versículo 21. Vamos con la parte de arrepentimiento. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, así mismo, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona
Se da cuenta que por haber cometido al menos un pecado, y cometió muchísimos, ya con uno su alma quedó condenada al infierno. Sabe que tiene que ir al infierno. Y esto le va a producir un terror. Y va a renunciar a todas sus obras que hace, no prende velas, no reza, no puede hacer nada porque no sirve para nada. No te sirve lo que estás haciendo. Deja de hacer peregrinaciones, deja de prender velas, deja de prenderle velas a los santos que te traen trabajo, que no sé qué porquería, deja de prenderle a los santos de esto, la santa y todas esas porquerías. Eso no sirve. Vas a ir al infierno. ¿Entendés? Arrepentimiento, arrepentimiento. La persona renuncia a las obras y lo busca a Dios en ese momento de todo corazón. Y Dios se le manifiesta al que le busca de todo corazón y sinceramente. ¿Sí? Y ahí vos vas a creer con fe. Recién ahí no vas a poder creer con fe si vos no te arrepentís. Arrepentimiento, metanoia. Meta cambio, noia mente. Cambio de pensar. Cambiar pensamiento de que vos estás bien delante de Dios, de que vos no sos tan mala persona y no crees irte al infierno, de que no sabés lo que va a pasar con vos, que solo Dios sabe. El que está en tinieblas, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, dice. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12, versículo 35. La persona salvada tiene seguridad de su salvación, certeza. ¿Sí? Y no lo hace él con su mente, porque también le pueden venir dudas, pero después se repone y está firme, ¿sí? La persona salvada sabe que es salvada, no se lo imagina, sabe, porque obedeció a las dos demandas que yo te estoy diciendo. Cuando uno renuncia a sus obras y no tiene nada que hacer y tiene un terror, necesita de un Salvador. Cristo ya lo hizo hace 2000 años y dijo consumado es decir, lo hice, lo prometí, lo cumplí, tenés vida eterna. Créelo con fe. Entonces yo te pregunto, ¿murió Cristo por tus pecados? ¿O prenderle velas a los santitos que le prendés te salva? ¿Murió Cristo por tus pecados? ¿O tus obras buenas crees que Dios te las va a tener en cuenta? Te vas a ir al infierno. No querés ir al reino de Dios. No querés. No querés. Porque si vos querés, lo buscás a Dios con toda tu alma y tu corazón. Lo buscás, le buscás. ¿Entendés? Renunciás a tus obras porque no sirven para nada y no podés hacer nada. Dice, Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner mi vida, dijo, este mandamiento recibí de mi Padre, dijo Jesús. Poner mi vida, ¿sí? Y volverla a tomar. Vida por vida, la vida de Cristo por la vida mía. Me sustituyó. Los pescados, los castigos que me correspondían a mí, los pagó todo por adelantados en la cruz. Todos los pecados que yo vaya a cometer, Dios ya los pagó. Jesús, con su muerte, Él fue al lago de fuego, ¿sí? Él fue al lago de fuego a experimentar el tormento que me corresponde a mí, que te corresponde a vos. Porque lo hizo gratuitamente y por amor. Y yo correspondo a ese amor, yo correspondí a ese amor, yo me arrepentí y creí con fe. Por eso soy salvado, fui sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te hace una personita buena, nosotros somos malos. El Espíritu Santo te hace reconocer constantemente que somos malos y somos una porquería, ¿sí? Que tenemos que ir al infierno. ¿Eh? Pero yo no voy a ir al infierno porque me salvó Cristo y yo se lo creí. Y la salvación no se pierde nunca más. Y como Cristo me redimió de la maldición de la ley, de tener que estar cumpliendo la ley para ser salvo, eso era en el primer pacto, yo soy libre de esa ley. Yo no necesito cumplir la ley para ser salvo. Yo soy salvo y la salvación no se pierde. Esto es donde los religiosos se vuelven locos y te dan vuelta la cara. No lo pueden creer. ¿Por qué? Porque ellos están por las obras, porque no le creyeron a Dios lo que hizo. Le creyeron, pero sin fe. Y acá lo que Dios toma en cuenta, aunque sea en un destellito de medio segundo o incluso menos de medio segundo, es que tengas fe. Porque donde te detectó fe en un destello, ¡pum! Te selló. Así es su misericordia, así es Dios. ¿Murió Cristo por tus pecados? ¿Murió Cristo por tus pecados? Esa es mi pregunta.
Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son las dos demandas que Jesús cuando bajó y andaba ya predicando una vez que fue bautizado por Juan el Bautista, empezó a decir, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentirse, metanoia, cambia tus pensamientos. Estás corrompido, estás muerto espiritualmente, vas marchando al infierno, tus obras no te salvan, no te sirven para nada lo que hagas, no puedes hacer nada. Y cree en el Evangelio. Yo soy, yo soy. Juan 8, versículo 24. Por eso os dije, le dice Cristo a la gente, que moriréis en vuestros pecados. Un pecado cometido, el alma carga con un pecado. Muere la persona, muere en pecado, va al infierno. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Y cómo se canceló el pecado? La parte penal de que mi alma tenga que ir al infierno. Creyéndole convencido que Cristo te dio la vida eterna y te lo dio gratis. No tenés que hacer nada. Murió Cristo por tus pecados. ¿No es una excelente noticia? Me encantaría que cuando Cristo venga, vos seas uno más de lo que nos vamos. Dios los bendiga a todos.